El tema del cine, del apelativo de cine sin autor tiene que ver con la revisión crítica que hemos hecho del cine. Se refiere a las políticas de producción que han habido antes y tiene que ver con que ha habido una política, sobre todo en la mitad del siglo industrial, que es el sistema, la política del sistema de estudios. Después, a nivel de enunciados, la política de autores o la política de autor y el cine de autor. Y el cine sin autor tiene que ver con quitar esa pieza de autoridad y propiedad históricamente que ha estado en manos de grupos minoritarios. Entonces, es sin ese tipo de autoría, no es sin autoría, sino sin ese tipo de autor. Comenzamos en el 2007 en el Patio Maravillas de Madrid, que justo fue el año del boom, que se ocupó un edificio de 5 plantas. Los dos que comenzamos allí, Eva Fernández y yo, vivíamos muy cerquita y decidimos que era un ambiente propicio para hablar de cine colectivo y hacerlo. Y después ya la deriva siguió por otros sitios, pero ese fue el primer lugar donde comenzamos y seguimos un poco involucrados con algunas experiencias de ocupación que también tenían relación con nosotros, y después ya comenzamos a hacer otras a partir del 2009 más o menos, otras muy diversas con diversos tipos de gente. Al principio, el primer manifiesto, justo pensamos que este fin de semana sacaremos el segundo, es porque hemos ido, primero creamos la teoría, digamos, o la serie de conceptos que nos amparaban para poder comenzar a hacer un cine sin autor. Y entonces primero existieron los textos y después nos pusimos a hacerlo. Y después de 5 años vamos a sacar otro texto que recopila de alguna forma esa confrontación entre lo que pensamos, lo que teorizamos, lo que conceptualizamos y lo que los años nos han dado de experiencia y los estudios que seguimos haciendo durante todos estos años, ¿no? Entonces la primera vez que enunciamos fue como decir, esto estamos pensando, y era una serie de conceptos básicos que fue el primer manifiesto, ¿no? Desde mayo del 2012 comenzamos con, también, primero existió un poco el concepto de que nos parecía que del formato, digamos, película, que habíamos hecho muchos documentos fílmicos y experiencias durante todos esos años, nos parecía que teníamos que probar un formato mayor que permitiera quizás un mayor impacto con el medio social donde se inserta el dispositivo de cine, ¿no? Y entonces comenzamos a ver la posibilidad y salió la posibilidad de abrir la experiencia de fábrica de cine sin autor en Intermedia de Matadero Madrid. Y el concepto básicamente es poner en operativas para que diversas colectividades, es decir, ahora estamos con niños, con gente, vecinos y vecinas del barrio, 2 grupos de jóvenes y una experiencia otro particular también de un señor del barrio. Y entonces era como abrir la posibilidad de producción de diferentes películas a la vez que tuvieran confluencia en un mismo lugar, que en este caso es la nave de Intermedia de Matadero, ¿no? Y eso es lo que comenzamos en mayo del 2012, del año pasado, y que estamos continuando a todo ritmo, con muchísimas dificultades obviamente, pero con muchísima participación, tanto de gente que hace las pelis como de colaboradores que nos ayudan a hacerlas, ¿no? Hemos tenido estamos teniendo la tercera experiencia si hablamos de pedagogía con respecto a los centros educativos, ¿no? Centros que formalmente, como escuelas o institutos que formalmente forman parte de ese sector específico, ¿no? Y ahí las experiencias han sido muy gratas y también como muy alternativas. En el primer caso propusimos nosotros a un grupo de estudiantes que estaba terminando el bachillerato. En el segundo caso nos propuso la dirección de un instituto de adultos, un CEPA. Y ahora nos propuso el director de un colegio del barrio donde está la fábrica, nos propuso hacer una experiencia con unos 27, 28 niños de cuarto año, de 10 años más o menos, que tienen ellos. Y es un poco variada, difícil de explicar en poco tiempo. Nosotros partimos de un concepto de pedagogía del vacío que decimos, es decir, que la crisis cinematográfica
que causamos al destruir todo tipo de jerarquía entre directores o profesionales y no profesionales, pues en un centro educativo también tiene unos efectos bastante interesantes, porque les proponemos a los niños o a los adolescentes: ¿y tú qué película harías? Y la vamos a hacer juntos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cuando uno lo hace fuera de un ámbito institucionalizado, pues te juntas en asamblea y empiezas a hacer la peli, más o menos. Y aquí hay una estructura ordenada, digamos, en los centros, que tiene una dirección, que tiene un claustro, que tiene, ¿no? Y que eso a nosotros no nos ha sido motivo de obstáculo realmente. No sabemos por qué, pero como que hemos podido desarrollar el proyecto, y siempre ha pasado como que ha sido como muy participado por parte de los alumnos, y después como una apertura hacia el claustro o hacia la dirección, que ha dado motivo para pensar muchas cosas, pero en realidad lo que es la experiencia educativa con los centros educativos para nosotros ha sido positiva, pero sabemos que ha sido en experiencias excepcionales, ¿no? Porque sí que la manera en que está estructurada la educación no tiene en cuenta en absoluto la producción cinematográfica, y debería, ¿no? Entonces ahí hay una enorme carencia, pero ya digo que no ha sido nuestra experiencia. Nos han dejado trabajar, pero el sistema educativo en sí carece absolutamente de ningún planteo con respecto a lo cinematográfico, más que se vean películas, se comenten y ya está. Y ya estamos en condiciones de que cualquier niño pueda agarrar su dispositivo, su móvil, su camarita, y comenzar a narrar con otros sus aventuras o sus vidas, lo que sea, ¿no? El punto central nuestro es que dentro de esa revisión histórica que hicimos, el asunto es que el imaginario que se ha desarrollado a través del cine ha sido el imaginario minoritario de grupos muy definidos, y eso se puede ver simplemente leyendo o las historias siempre relativas del cine, pero obviamente que hay cierto consenso con cierta historia oficial, que tampoco nunca es ni la más verdadera. Pero sí que el cine, como maquinaria de producción de películas, es una organización social de gente que hace y distribuye y pone en salas películas. Y todo lo que conocemos del cine, hasta la era digital prácticamente, casi un siglo, los que han desarrollado el imaginario que hemos visto en el cine y que nos han captado como espectadores, o nos han ofrecido como espectadores, es de grupos muy minoritarios con respecto a las poblaciones en general, a la población en general, ¿no? Es decir, aquí se supone que hay unas 30 a 40 mil personas vinculadas a la industria del cine. No llegarán a 40.000 a lo mejor. Estamos hablando de una sociedad que tiene más de 40 millones de habitantes. Entonces digo, y de esos 30.000 y pocos, realmente los que expresan imaginario son los directores de cine, o los guionistas, o los inversores, que son los que condicionan generalmente el imaginario. Entonces estamos hablando de, a lo mejor, de que en una sociedad como la española el imaginario cinematográfico está sencillamente representa los intereses posiblemente de unas 100, 200 personas, 300, 1000 a lo mejor, sería mucho decir. Y entonces la apuesta del cine sin autor es por abrir justamente a que el imaginario que debe construir las películas no sea absolutamente minoritario como siempre ha sido, dadas las condiciones que hay hoy tecnológicas y la sociedad más en red, la sociedad colaborativa, etcétera. Creemos que perfectamente se puede, y es lo que estamos haciendo, abrir a cualquier grupo de personas que pueda hacer lo que clásicamente siempre se ha dicho en el cine, siempre se ha dicho: pensar, rodar, montar. Ese es el secreto. Y nosotros decimos, bueno, puede imaginar cualquier persona, imaginar, rodar y montar. Rodar y montar no, porque no hay técnicos que se dediquen a posibilitar de que la gente común pueda materializar su imaginario. Entonces nosotros nos ponemos al servicio de ese imaginario. Y el cine sin autor es una apuesta porque el imaginario cinematográfico del siglo XXI pasa porque la gente pueda realmente rodar sus pelis de manera masiva, como ha pasado con la fotografía, que nadie llama a un técnico para hacer sus fotos en su casa, pues
Nuestra utopía es de que no nosotros, sino que en general en la sociedad nos acostumbremos a narrar cinematográficamente nuestra realidad, nuestras ficciones, y con nuestros amigos, nuestra familia, con quienes se nos ocurra, ¿no? Entonces un poco la apuesta larga o profunda es que el imaginario ya no sea de una minoría el que vemos en las pantallas, sino que sea de las mayorías en lo posible.